Buenos días, alegría. Buen día, alegría. Buen día. La charla pasada hemos hablado sobre el capítulo del maestro en Betania y ha habido una parte que no he podido leerla porque justo lo que voy a leer ahora entra en el momento que sucede lo de Lázaro. Entonces he preferido contar la parte de Lázaro enterita y ahora simplemente quiero hablarles de esta partecita que es cuando el maestro está con sus apóstoles. Y de ahí vamos a continuar con el capítulo de la muerte del Bautista, que es en la página 1500. Capítulo un poco duro, pero no menos interesante, ilustrador, porque desde mi experiencia propia, no hablo por otras personas, yo he sabido muy poco de Juan el Bautista en mi precaria educación religiosa. Simplemente sabía que era Juan el Bautista y que lo bautizó al maestro y no supe nada más de él. A Dios gracias, con arpas podemos ver un poco la vida de Juan el Bautista desde pequeño, desde que se encontrara con Yahshua, desde pequeñitos. Entonces, este capítulo es por demás importante porque ya previamente el maestro ya se había despedido de él, pero ahora llegaba el momento del sacrificio de Juan el Bautista. Pero como les decía antes, me he quedado pendiente con una partecita del capítulo del maestro en Betania, así que voy a leer la página 1494, poco más abajo de la mitad, y dice: después de las profundas y variadas emociones sufridas, el joven maestro sintió la necesidad de la concentración de su espíritu en Dios, su Padre amor y bondad, juntamente con aquellos 12 hijos de su elección que le acompañaban en la intimidad desde 3 años atrás. Allí despejaría su mente del polvillo pesado de las cosas terrestres y dejaría volar su espíritu a la amplitud soberana de lo infinito. Realmente, ¿cuánta diferencia hay entre el maestro y nosotros? Porque cuando nosotros queremos distraer la cabeza de todas estas cosas, de las variadas emociones sufridas del día a día, ¿qué hacemos? Nos compramos una pizza, vemos un video, nos salimos a relajar, invitamos a algunos amigos, la típica, ¿no? Solo un traguito y no decimos que es una docena, ¿no? Y nos distraemos con varias cosas, ¿no? Desde ir a estar con los amigos, a ver una película, tal vez haya gente que se refugia en la lectura, o de pronto gente que tiene familia se refugia en los hijos, sale con ellos de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando en el camino exclusivamente individual, es muy normal que escuchemos que uno diga: estoy estresado, necesito despejarme, necesito salir, necesito hacer algo. Y lo primero que piensa es desde un viajecito hasta pedir vacaciones y distraerse, ¿no? Las cosas más variadas realmente, irse a la piscina, todo lo que pesquemos, todo lo que hay. Mucha gente se refugia en la internet, se pone a chatear como si nunca lo hubiera hecho. ¿Ya? Y está ahí. Evidentemente la mente se distrae, literalmente. Yo personalmente pienso que sí hay momentos donde uno necesita despejarse, pero hay veces que constantemente ya nos estamos despejando todo el tiempo y nos estamos distrayendo ya por completo, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es evadir el problema, evadir la decisión, evadir la situación. O lo típico que dicen: ¿sabes qué? Haz otra cosa, olvídate de tus problemas. Pero eso para mí es como barrer debajo la alfombra. Te olvidaste de los problemas, sí, estás feliz, terminó tu película, te duermes y al día siguiente despiertas con el mismo mail en tu vida. Y eso nos pasa con pequeñas cosas como con las grandes cosas. Y fíjense cómo en el caso del maestro, lo que él hacía, como dice acá, sintió la necesidad de la concentración de su espíritu en Dios, su Padre amor y bondad, juntamente
con aquellos 12 hijos de su elección. Está de más decir, a mí personalmente me pasaba que alguna vez que estaba medio preocupado, qué sé yo, me ponía a leer el libro, justamente Arpas, o cualquier otro libro de crecimiento, pero especialmente Arpas, se me cambiaba el switch por completo, me transportaba a otro mundo y me cambiaba por completo la vibración. Y al leer cosas tan hermosas y al sentirme yo también más elevados, mis pensamientos también eran más nobles, más elevados, y me permitían ver con más tranquilidad el día pasado cuando yo hacía mi retrospección respectiva. Era el alimento que uno necesita a veces para despejarse. Mi forma de unirme en ese entonces, en algunos casos, de unirme al Padre es también a través de una lectura edificante, que justamente me habla de algo que no tiene nada que ver con mi día, pero a veces decimos, oye, justo la página que he abierto me ha dado un mensaje, me ha ayudado bastante, y uno diría, ese es un mensaje de Dios. Puede serlo. El Padre se manifiesta de distintas maneras. Pero una vez más vuelvo al ejemplo, cuando más angustiados estamos, cuando más preocupados estamos, el retornar al Padre en meditación, en oración, o simplemente conversando con Él, no se necesita mucha ciencia en esto, es donde posiblemente podamos recibir, aparte del consuelo, la tranquilidad, tal vez las respuestas, y si no depende de nosotros el cambiar la situación, por lo menos la tranquilidad, la confianza, la calma para afrontar la situación. Pero siendo conscientes que necesitamos seguir viviendo y arreglar algo o superar algo. Una vez más, a veces, si bien es bueno despejar la mente un rato, porque estamos tan metidos en el trabajo que de pronto sí viene bien con toda seguridad salir al aire libre, entrar en contacto con la naturaleza y todo eso. Pero muchos de nuestras despejadas no siempre son lo más productivo para nosotros, porque a veces, en vez de arreglarla, nos metemos donde no cabemos. A veces por salir de un problema, por ejemplo, sentimental, que es muy común, y vas a ahogar tus penas, pues te ahogas con 4 o 5 amigos y de pronto te ves con una persona que no conoces y te dices, oye, ¿qué está pasando conmigo? Ahora no tengo un problema, tengo 2. ¿Ya? Sin contar que has dejado empeñado el reloj y alguna otra cosa que, bueno, lo único que has hecho es meter más peso al saco, cuando en el fondo, seas de la religión que seas, tal vez de pronto este ejemplo que nos da aquí Josefa es simplemente únete a tu alma, únete a tu maestro, únete al Maestro Jesús, únete a la deidad en la que creas. Y si no crees en nadie, bueno, posiblemente no estarías aquí escuchando esto, pero pues si conoces a alguien que no cree en nadie, por lo menos que se una a sí mismo, de la manera más imparcial. A mí me ha servido mucho hablar conmigo en voz alta, a solas, obviamente, porque pueden pensar que estás medio loquín. Entonces, en la intimidad de mi habitación, hablaba del problema del día conmigo a solas. Yo mismo me opinaba a mí mismo. Y me daba cuenta que era un gran desahogo y que escuchaba cosas que no quería decir. Y eso ayudaba a tener la mente más clara y poder avanzar un poco más. Continúo. Allí despejaría su mente del polvillo pesado de las cosas terrestres y dejaría volar su espíritu a la amplitud soberana de lo infinito. Los 12 amados, sin despojarse aún de su egoísmo de enamorados, dijeron todos a una voz: gracias a Dios que estamos solos con Él, ahora vuelve a ser nuestro exclusivamente. El Divino Maestro los miró sonriente y lleno de compasión. Veía claro cómo en esos 3 años de intimidad se había hecho intenso en ellos el fuego de aquel amor que debía llevarles a la muerte por él. Veía también los celos nacientes entre ellos, y que en los menos evolucionados adquirían aspectos pasionales que él procuraba diluir en el fluido purísimo de su amor sin egoísmos de ninguna especie. Los 12 apóstoles, seres humanos, privilegiados de estar con el Maestro, con justa razón querían estar solos con él, nadie más entre. Y también que surjan, como dice él, hasta pequeñas rencillas entre ellos, celos nacientes entre ellos,
entre los menos evolucionados. Y uno dice, ¿qué diferencia hay en poder imaginarse a los apóstoles como seres de carne y hueso e imaginarse a su vez al apóstol que tenemos en la estampita en nuestra billetera? Unos le tienen fe a San Pablo, otros a San Judas Tadeo, que es más milagroso que el otro, en fin. Cada uno tiene su fanaticada respectiva, pero tal vez no pensamos cuando pensamos en los apóstoles qué pasaba con sus corazones de seres humanos. Figurémonos, tratar de imaginarnos el pasado, de estar frente a uno de ellos o ser uno de ellos, y que se tenga la bendición de tener un ser tan grandioso, como uno se puede sentir como ser humano tan pequeño al lado del Maestro. Y a su vez tan agradecido por esta gran dádiva. Sin embargo, eso no quitaba que el apóstol siga siendo un ser humano con sus virtudes y sus defectos. Y cómo de pronto la historia, la voz, la palabra de voz en voz a través de los siglos ha hecho de estos seres para nosotros casi míticos. Obviamente han tenido 2000 años de evolución y el año que acompañaban al maestro, los años que acompañaban al maestro, no era su año cero, no era su primera vida, está claro. Según la autora Josefa menciona que sus 12 siempre han estado en todas las encarnaciones del maestro. Y según Josefa, la primera encarnación ya como un ser importante, grandioso, lo hiciera en el cuerpo de Juno. Estamos hablando más de 50.000 años en el pasado. Y técnicamente, de alguna u otra forma, sus 12 siempre lo acompañaron. Esta vez sí era decisivo el paso para ellos, porque si bien siempre lo habían acompañado de manera indirecta o directa, esta vez les tocaba quedarse con la enseñanza y empezar a sembrar sus campos. Ahí viene la gran diferencia. Entonces, con mayor razón, imagínense cuán fuerte era el impacto, uno, de estar con él, y dos, de quedarse sin él. Seres humanos, con virtudes y defectos. Y dice, sintió como nunca su amor por ellos, que tan hondamente le amaban, y dejándose llevar en las alas ultrapoderosas de la luz divina que le acompañaba, se vio aliado con ellos desde otras edades en que también le siguieron más cerca o más lejos, según las circunstancias especiales en que hubieran venido a la existencia física. Y les habló de la solidaridad universal mediante las alianzas eternas de las almas que a través de los siglos se van haciendo más y más fuertes. Dice, en el reino de nuestro Padre hay muchas moradas, les decía, y cada uno de vosotros tendrá la que habrá conquistado con su esfuerzo y su sacrificio en favor de sus hermanos débiles y pequeños. Será más grande, más glorioso y feliz en su cielo de luz y de amor aquel de vosotros que haya consolado más dolores humanos, que haya secado más lágrimas, que haya sufrido cansancio y fatigas en bien de sus semejantes. Será más grande y feliz aquel después de haber aliviado necesidades de orden material que son los más apremiantes, se consagra en redoblados esfuerzos a iluminar a las almas de sus hermanos con la divulgación de las verdades eternas que el Padre guarda en sus moradas infinitas, para que sus hijos más adelantados les las den discretamente a sus hermanos pequeñuelos en la evolución y en el progreso a que todo ser viviente está destinado. Muchas veces dicen que posiblemente digan, yo no soy ningún estudioso de eso, yo no tengo ningún estudio de lo que es filosofía, teología, religión, etcétera, etcétera, lo que fuere, como para poder guiar a algún alma. Pero está claro que, si bien es importante el conocimiento que el Padre le da a alguna de las almas, como dice acá, para que éstas a su vez discretamente compartan con las otras, para consolar, para apoyar, para dar una mano, para iluminar las almas en esa divulgación de la verdad del Padre, no se necesita ser un evangelista. El dar la luz del Padre es dar amor, es dar consuelo, es dar cariño, es dar aliento. Porque cuando hay esas cosas en nuestras vidas es cuando mejor
nos sentimos, cuando más consolados nos sentimos, cuando nuestras almas se tornan en paz. Y cuando nuestra alma se torna en paz o en alegría, es cuando se acerca un poco más al Padre, que es el estado perfecto de amor, de alegría, de paz y todo ello. Sin entrar en grandes discursos, sin entrar en teoría sobre cuál o religión o cuál teoría va aquí y va allá. A veces no entendemos por nuestra cultura o porque sencillamente nuestra mente no da para más y no entendemos cosas de divina sabiduría. Pero sí entendemos una palabra de aliento, sí entendemos una palabra de consuelo, sí entendemos una palabra de cariño y de alegría. Y esas cosas pequeñas, tan grandes a su vez, son las que forman las rosas que nos llevan al Padre. A veces somos muy literales cuando decimos, tengo que iluminar a las almas de mis hermanos con las divulgaciones de las verdades. Uno ya se ha puesto de pastor. No, no es eso. El amor es una verdad, la alegría es una verdad, la paz es una verdad. Y con eso se ilumina realmente el alma de las personas, los corazones de las personas. Si uno no sabe, pues no tiene por qué saber. ¿Cuánta gente que realmente no ha tenido ningún estudio, pero tiene un corazón tan grande que sí va iluminando con su calor humano, con ese carácter bondadoso, desinteresado, con eso van iluminando nuestros pasos. Dice, vemos en los espacios infinitos agrupaciones más grandes o pequeñas de soles, estrellas y planetas que forman conjuntos armónicos y marchan por órbitas que se enlazan unas a otras y no se apartan jamás de su sol central, si no es por un mandato especial de la suprema ley de atracción. De igual manera, las almas que la ley de afinidades ha unido en conjuntos magníficos forman alianzas imperecederas, indestructibles, para llevar la verdad, el bien, el amor y la justicia sobre determinados pueblos, países y continentes. Ley de afinidades que vienen de alianzas imperecederas, indestructibles, por vida tras vida. Obviamente no falta quien aproveche el pánico y le dice a la novia, yo te conozco, yo te he visto otra vez. Evidentemente eso sí puede pasar. Pero estas palabras las dicen gentes que no son reencarnacionistas ni espiritualistas. Esa es la diferencia, ¿no? O cuando dicen, estaré contigo en esta, en la próxima vida, en la otra más, puede sonar muy romántico, pero ¿sabes dónde se quita el romanticismo? Cuando si por un momento pudiera quitarse el velo y vería que esa persona que le está piropeando era su abuelito, encarnado. ¿Ah? Ahí se te fue el romanticismo. ¿Y qué le dirías a tu abuelito ese rato? Ups. Abuelo, te he estado queriendo seducir. Entonces, como que ahí cambia la figura del amor para los espiritualistas. Entonces, y que ese rato el abuelo le diga, ¿realmente quieres estar conmigo un par de vidas, hijo? Se puede perder todo el romanticismo, como les digo. Por eso que en el camino de un ser espiritualista que está convencido de esto y que además puede tener ese acceso a esos contactos divinos, cambia por completo lo que es el concepto del amor terrenal. Por completo. Recuerden aquella vez, bueno, no sé si todos han escuchado el ejemplo de Boanerges, que andaba completamente enamorado de María de Magdalo. Y eso se ve en Arpas 4, cuando otro personaje que aparece en Arpas 4 hace que el alma de Boanerges salga, al igual que el alma de María de Magdalo, y se encuentran. Entonces, Boanerges, feliz de la vida, no había nadie que le critique, porque estaba a solas con María de Magdalo, pero de pronto hay no sé cómo llamarlo, llámalo un corte, y de pronto ve a un señor. Y el señor le dice, ¿no me reconoces? Soy el mismo ave con diferente plumaje. Y ahí se dio cuenta
que era su papá. Su papá, ¿no? Obviamente Boanerges, su pasión por María de Magdalo cambió de matiz. Después se enamora de otra persona, Boanerges, pero creo que ya no le dijeron quién era, para no volver a frustrarlo. Pero eso sí muestra el rol importante en el caso, por ejemplo, de María de Magdalo y Boanerges, que sí habían encarnado más de una vez y también cerca del maestro. Boanerges fue una persona muy importante a la partida del maestro. María de Magdalo está claro el rol que tiene antes, durante y después. Y con esto vamos a confirmando que estas alianzas siempre han tenido un rol. María de Magdalo, cuando se entregó por completo al amor del maestro y de todo lo que fue la Santa Alianza y el trabajo por el prójimo, se dedicó por completo a ello, al prójimo. Y lo hizo, inclusive cuando no estaba el maestro, siguió haciéndolo. Y como ellos, sus apóstoles, cumpliendo esa labor. Ahora, la labor no ha terminado ahí. Más de una vez lo he dicho. ¿Cuántos de sus amigos, cuántos de los apóstoles seguirán haciendo el trabajo todavía? Más aún pensando que el mismo maestro lo dijera en esta obra, que todo recién acabaría 20 centurias después. Entonces, significa que si esto no ha acabado todavía es porque hay laburo que hacer. Y si hay laburo que hacer, posiblemente más de uno haya estado ya en el plano físico o esté en el plano físico ayudando de una u otra forma a estas alianzas imperecederas con el maestro. ¿Ya? Dice, de igual manera, las almas que la ley de afinidades ha unido en conjuntos magníficos forman alianzas imperecederas, indestructibles, para llevar la verdad, el bien, el amor y la justicia sobre determinados pueblos, países o continentes. Son bandadas de palomas mensajeras que el Padre suelta a volar en determinadas direcciones para dar más rápido impulso al progreso eterno de todos los seres. Ninguna inteligencia es inútil, ningún esfuerzo hacia el bien y la verdad se pierde, aunque no tenga de inmediato el éxito que se desea. Si todos los hombres que sustentan ideales elevados de mejoramiento humano anularan sus egoísmos en aras del bien común, no seríamos testigos hoy de la prepotencia de unas razas sobre otras, avasalladas y oprimidas. No presenciaríamos el horror de las guerras, de las devastaciones que siembran la tierra de desolación y de miseria, de lágrimas y de sangre. La ley suprema de la solidaridad de todos los mundos y de todas las humanidades que los habitan es tan majestuosa y sublime como la grandeza del Padre que lo ordena y dirige. Y así como un planeta o satélite que se saliera de su órbita fuera de su ley sería para encontrar su destrucción, de igual manera las almas, afiliadas a una alianza ordenada por la voluntad divina, cargarían sobre sí mismas las dolorosas y terribles consecuencias de su desviación en el sendero elegido. Vosotros, unidos a mí en una alianza libre y espontánea de amor y de fe, habéis visto en vuestras meditaciones solitarias el rayo de luz divina que ha marcado vuestro camino a seguir en los siglos que vendrán en pos de este punto inicial. De la forma en que respondáis todos al mensaje del Padre que llevaréis a las almas, dependerá desde luego la grandeza y la gloria de vuestro cielo futuro. Cuando leo frases de estas características, realmente yo me digo, realmente no tenemos tiempo. No tengo tiempo para tantas cosas que hay que hacer. Y a veces uno no se da cuenta de las cosas hasta que no entra en profundidad al tema o no lo percibe de una manera vívida. Cuando dice aquí, por ejemplo, el maestro, de la forma en que respondáis todos al mensaje del Padre que llevaréis a las almas, dependerá desde luego la grandeza y la gloria de vuestro cielo. Uno dice, sí, hoy he hablado con mi primo, estaba bajoneado, lo he consolado, está bien, perfecto, has hecho una buena obra, como dicen, ¿no? Y así. Pero las almas no solo están en el plano físico, también están en el plano sutil, o como muchas líneas
espiritualistas dicen en el plano astral. Y uno dirá, ¿pero qué hacen ahí? ¿Por qué no están con Diosito? Por alguna razón no están con Diosito. Entonces también necesitan de nuestra ayuda. ¿Cómo? Simplemente con la oración. Imagínense que a cualquiera de nosotros alguien nos agarró y nos puso en un Alcatraz, en esa cárcel famosa, sin nadie que nos atienda durante meses y años. O sea, mínimo quieres salir. Y dices, ojalá que alguien me vea, ojalá que alguien me ayude. ¿Cómo hago para hacer esto? Eso pasa con muchas almas en el plano astral. Nadie reza por ellas. O cuando de pronto alguno de nuestros familiares está enfermito y le decimos al Padre, por favor, Padre, sánamelo, sánamela, que se cure. Y el Padre, buena gente, te lo cura. Oye, ¿y qué hay de la otra persona? Tu vecino también, su pariente está enfermo. Y tu amigo también, ¿sabes qué? Se ha fracturado el brazo. También está malito, no puede trabajar. Y de pronto te vas a lugares más pobres donde no tienen ni siquiera el dinero para comprar medicinas. Y tú rezando solo por tu papá, solo por tu mamá. Entonces como que parece muy egoísta. Sí, has hecho un bien por rezar por alguien que esté en necesidad. Y el resto. Es hasta inclusive, diría yo en tono burlón, hasta es de mala educación no rezar por los demás. Porque imagínense que tú sabes que cierta persona tiene mucho hambre y le preparas la comida tremenda y se la llevas allá donde todos están sin comer. Te sientes mal, ¿no? Dices, ¿qué hago? Entonces como que ya compartamos, ¿no? Pero esa otra gente también está hambrienta, hambrienta de amor, hambrienta de ayuda. Y lo bueno que con esto, en el caso de la oración, con el oración system, como decimos con el Emiliano, basta tu intención, tu deseo, para que todas esas almas del cielo y de la tierra reciban la lucecita que has dado tú. Con esa ayuda vas a dar ese alimento a todas esas almas que tienen hambre. Y como dice acá justamente, en la forma que respondáis todos al mensaje del Padre que llevaréis a las almas, dependerá desde luego la grandeza y la gloria de vuestro cielo futuro. Desde ese punto de vista, realmente nos hace pensar que a veces nos comportamos de manera tan egoísta y solo oramos por nuestra gente, solo por nosotros, a las diferentes virgencitas de nuestra fe, le pedimos solo que complazca lo nuestro, y sí, a los demás también, pero primero pedimos por nosotros. Siempre somos el primero en la fila, como que dicen, ya van a entregar, la madre ya va a hacer los milagros y todos se ponen en la fila. El primero que llega, chocho. Pero ¿quién es el que se queda al último para decir, nada quiero para mí, dales todo más bien a la gente que lo necesita? Y ahí nos damos cuenta a veces nuestro proceder. Eso era lo que quería leerles, ese es el mensaje que les da el Maestro a sus apóstoles, justamente. Y salto ahora a la página 1500, que es el capítulo Muerte del Bautista. Es un capítulo relativamente corto, pero no menos intenso y duro. La otra vez hablábamos también un poquito cuál era la diferencia entre los fariseos, los del Sanedrín y todo ello. Y aquí justamente este capítulo comienza hablando un poquito también de la gente que estaba a favor de quién. Y ahorita me hago más claro al mencionarles. Dice, el procurador romano, representante de la autoridad del César en las provincias de Judea y Samaria, era Poncio Pilatos, hombre amigo de la justicia y de la paz, por lo cual dejaba pasar como si no las viera
las rencillas político-religiosas en que siempre estaban enredados los judíos con los samaritanos, los saduceos con los fariseos, y unos a favor y otros en contra de Roma, según los intereses particulares de cada cual. Esto quiero que se lo graben, dice de Poncio Pilatos: hombre amigo de la justicia y de la paz. Siempre se comportó así, siempre dejaba pasar como si no las viera las rencillas. Podríamos decir que era un buen hombre. Cometió un pequeño error: lavarse las manos. Sí. Y con esto quiero yo ejemplificar de que muchas veces nosotros decimos, pero yo soy buen tipo, no hago daño a nadie, no soy un malandrín, no hago esto, no hago el otro, no hago el otro. Pero cuando de pronto vemos que hay una injusticia de por medio muy fuerte, ¿qué decimos? Mejor no me meto. Y nos estamos lavando las manos. Dirán, pero es un pecadillo. Posiblemente lo mismo pensó Pilatos cuando hizo con eso con el Maestro Jesús. Posiblemente. Y eso que su esposa era una fiel seguidora y admiradora del Maestro, y segundo, que tuvo un sueño, que más adelante lo veremos, donde le advierte a Pilatos: si lo entregas, no sabes lo que te va a pasar. Y no era ella la amenazante, sino a nivel karma iba a suceder algo fuerte a Pilatos. A más que Pilatos era un convencido que el Maestro no tenía culpa alguna. Pero aún así se dejó llevar por la presión y creyó que con lavarse las manos estaba lavando su alma. Y no fue así. Cuando decimos, pero si es un hombre de justicia y de paz, ¿cómo de pronto puede caer unos peldaños en lo que se refiere a la parte kármica, en la parte de su evolución? Y hay cosas que nosotros consideramos no muy importantes, cuando sí lo son. Como en la anterior charla decíamos, cuando uno tiene el don, por ejemplo, el don del convencimiento, el don de la palabra, y dice, pero yo no lo estoy empleando mal, pero ya has manipulado a Gilimil y has hecho uso de tu palabra para que se sienta mal y me lo pague. Es muy común esto con las parejas. Mientras peor se sienta, mejor, así me hago al víctima. Entonces obviamente has hecho que se sienta mal. Y hacer sentir mal a una persona adrede, como dirían algunas líneas espiritualistas, es karma. En otras líneas dirán pecado. Hemos dicho que pecado es transgredir una ley. Y estaríamos transgrediendo la ley de ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, imagínense cuando de pronto alguien que se ve ofendido, que ha sufrido una injusticia, que diga, ese me las va a pagar y voy a hacer que se quede en la cárcel toda su vida. Eso no es amar al prójimo tampoco. Yo sé que se ha cometido una injusticia, pero para eso está la ley. Pero que nosotros encima metamos calda para que esa persona no salga de la cárcel, por más injusta que haya sido la cosa. Y en esos pequeños detalles pasan estas lavadas de manos, pasan estas omisiones del día a día. Estoy seguro que con varios de los ejemplos que doy, si no los hemos vivido nosotros mismos, conocemos a alguien, ¿no? La tía, el vecino, el primo, la prima, el hermano, alguno de ellos ha hecho eso, o algún conocido. Dice, los que se veían beneficiados por la autoridad romana estaban por ella, como era una buena parte del alto clero que manejaban los asuntos de Israel. Estos procuraban mantener la cordialidad con el procurador Pilatos. Los que eran dependientes de los intereses del tetrarca Herodes Antipas eran herodianos, aunque fuera en apariencia. Los transfugas. Puede ser, ¿no? Los independientes formaban la gran mayoría y estos no estaban ni con Pilatos ni con Herodes y suspiraban ansiosamente por un salvador del oprobio y la opresión de la nación israelita. Ese era el escenario político en ese entonces.
bueno, en ese momento estaban esperando que el maestro, justamente, dice, esperaban que Jerusalén se vaciara de los millares de peregrinos que habían materialmente obstruido sus plazas, calles y suburbios, y que los caminos adyacentes se despejaran también para emprender el regreso a Galilea sin sufrir los inconvenientes del hacinamiento de gentes en el trayecto y hospederías. Imagínense realmente ese escenario. Yo nunca me he imaginado en esas épocas que hayan hacinamientos. Siempre me imagino un mercado, la típica gallina que salta, ¿no? Y el mercader, así en las películas, ¿no? Cuando pasa Jesús por el templo. Pero eso no pasa. Y están todos vendiendo tranquilos, ¿no? No hay hacinamiento, no hay me empujó, me pisó, no hay accidentes. O sea, hay una falta de verosimilitud en las historias que nos relatan de manera cinematográfica o escrita, que parecería que es un cuentito la llegada del maestro. Cuentito ya todo bonito, todo limpio, ¿no? Lo que decíamos la otra vez cuando, la anterior charla, cuando, entre comillas, resucita Lázaro, en las películas que he visto, Lázaro se levanta, normal. Pero uno se pone a pensar, si supuestamente estaba muerto, mínimo la piel cambia de color, hay rigidez. Entonces creo que si uno ve a una persona que de pronto vuelve a tener la temperatura, vuelve a tener el color y vuelve a abrir los ojos y todo ello, no es para quedarse indiferente. Y muchas de esas cosas no pasan por nuestro espectro histórico de sentido común inclusive. Y lo peor de todo es que así hacemos nuestra religión. Y si alguien nos dice A o B, nos oponemos. La típica, ¿no? Me opongo, ¿de qué están hablando? Un poco así es, las discusiones sordas entre religiones, y que en vez de crear puentes, se crean solamente murallas, ¿no? Ya, voy a pasar al final de la página 1501, justamente por estas cosas de quién queda bien con quién y el hacinamiento de la gente y todo ello, dice, para más defensa, en previsión de un posible ataque de Jared, su suegro, trasladó la mayor parte de la guarnición de Pella, con la cual fue llevado también Johanan el Bautista, detenido en aquella fortaleza, como recordará el lector. Cuando el maestro supo el traslado de Johanan, comprendió que los días de su primo estaban contados. Vio además la siniestra figura de Herodías detrás de esta orden de traslado que alejaba al solitario de las multitudes que le amaban y que le habían hecho sentir en diversas ocasiones su resolución de defender la vida de Johanan aún a costa de sus propias vidas. En aquellas escabrosas montañas, al fondo de la Perea, del otro lado del Mar Muerto, ¿quién defendería al profeta? Más abajo dice, 5 años había durado el apostolado ardiente de Johanan en la Palestina y en las cercanías ribereñas del Jordán, como en las áridas montañas del desierto de Judea. 5 años había durado el apostolado ardiente de Juan el Bautista. Esa es otra cosa que en mi experiencia personal yo no tenía idea cuánto había durado el apostolado de Juan, y además me había dicho, ¿acaso era apostolado? Yo, a mí, en mi ignorancia religiosa, para mí no era un apóstol el maestro, sino solo eran 12. Pero hay una diferencia entre hacer un apostolado. Muchos hicieron el apostolado del maestro, y entre ellos Juan el Bautista. Y como dice aquí la autora, 5 años había durado la palabra en este caso de Juan el Bautista. Para mí, en mi precaria experiencia religiosa, solamente lo bautizó y bautizaba al que pasaba por el río, más o menos. Esa era mi visión. Pero no sabía más de él. Y después que lo asesinaron. Pero nada más. Pero su vida, para mí, era un misterio de Dios. Dice, para intensificar más esta gran fuerza espiritual con que el Cristo divino quería fortificar la heroica firmeza de Johanan, abrió el pergamino en que éste dejaba su testamento y lo leyó ante las 40 personas que se albergaban entonces en Betania. Y aquella silenciosa y consternada asamblea escuchó de los labios de Yahshua esta sencilla declaración. En este momento,
para cuando lee el maestro este testamento, Juan está en su calabozo. Yo, Johanan de Hebrón, siervo del Altísimo, declaro ante Dios y los hombres que muero sosteniendo los divinos ideales en que nací y fui formado por mis padres en la infancia y por mi madre espiritual, la fraternidad esenia, en medio de la cual pasé mi juventud y primera edad viril, y donde fui favorecido con tan grandes dones de Dios que ninguna fuerza de la tierra o del averno será capaz de apartarme de la fe en que he vivido y de las convicciones que me han sostenido hasta el fin. Entre estas convicciones profundas está en primera línea el divino misterio de la encarnación del Verbo de Dios en la personalidad humana de Yahshua de Nazaret, en el cual han tenido cumplimiento los vaticinios de nuestros grandes profetas. Él es el ungido divino enviado a este mundo para enderezar los caminos de los hombres y llevarlos al reino de Dios. Él es el Cristo mensajero del amor divino que será puesto en la balanza de la eterna justicia como contrapeso a los odios y egoísmos humanos, llegados al paroxismo del crimen y la iniquidad. Seguidle los que tenéis luz de Dios para reconocerle. Seguidle los que tenéis encendida en el alma la chispa divina del eterno ideal. Seguidle los que anheláis una vida superior a la vida de las muchedumbres inconscientes. Seguidle los que sufrís las injusticias humanas, los que sembráis flores de amor y recogéis ingratitudes, los que habéis visto marchitar sin morir todas las esperanzas humanas y lleváis un sepulcro en vez de un corazón. Amadle hasta el oprobio y hasta la muerte los que buscáis al amor sin encontrarle en la tierra, porque Él es el divino tesoro del amor inefable del Padre sobre la humanidad terrestre. Y este es mi primer legado. He aquí el segundo. Me quedo en esta parte. Se han quedado con las ganas, ¿no? Lo que me interesa de este primer legado es justamente cómo la vida entera de Juan era el compromiso con el Padre y sobre todo el compromiso con el Maestro Jesús. Por eso decía, seguid a los que tienen la luz de reconocerle, los que anhelan una vida superior a las muchedumbres inconscientes, a los que sufrís injusticias, a los que en vez de un corazón lleváis un sepulcro. Qué mejor consuelo que el amado Maestro Jesús, con toda esa luz y claridad que nos iba desbordando día a día, en ese entonces, hoy y en el futuro. Y es ahí donde vuelvo a encontrar las palabras cuando el Maestro decía que buscaba, huía para unirse en alma y espíritu con el Padre. Mientras que a veces nosotros en nuestra inconsciencia huimos y buscamos escondernos en cualquier otra cosa que lo único que hace es postergar nuestro sufrimiento y no dar la solución. O cuando el Maestro en el capítulo anterior dice, de una vez entended la gran diferencia que existe entre la divinidad y las cosas materiales. El profundo abismo que existe y nosotros dejándonos llevar por todo lo efímero. Curioso. Es como si dijera, te regalo esta casa, pero en 3 meses se va a acabar. Tú dices, ¿para qué me vas a dar una cosa que se va a acabar en 3 meses? Ahora imagínense en comparación al tiempo con la eternidad, de lo que duraría todos nuestros apegos humanos. Entonces tal vez un alma en crecimiento diría, obvio que no quiero eso efímero que dura 3 meses o 3 años o 30 años. Que son 30 años en toda la eternidad y la evolución de un alma. Pero por esos 30 años sufrimos barbaridades en el plano físico por obtener esto o por obtener aquello. Pero literalmente sufrimos. No podemos dormir. Nuestra cabeza tiene números, tiene dólares, tiene bolivianos, en fin, dependiendo de dónde estemos. Nos tortura, no podemos ser felices, estamos preocupados por eso. ¿Sí? ¿Que hay que vivir? Sí. Justamente lo dice el Maestro, hay cosas que hay que cumplir en el plano físico, no en vano estamos en el plano físico. Pero eso es una parte. Hay una línea por ahí que dice que se tiene que tener 8 horas
para el estudio, para el trabajo, otras 8, y otras 8 para el descanso. Así está dividido a las 24 horas. Estudio, trabajo, descanso. Y ¿cuántas de esas 24 horas en nuestro cotidiano vivir las dedicamos justamente para estas cosas imperecederas y cuántas para las perecederas? Y ahí nos damos cuenta también de una u otra forma el calibre de nuestra alma. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Recuerdo cuando trabajaba en Alemania, había muchas personas, yo trabajaba en la Daimler-Benz, era obrero en la Daimler-Benz. Mucha gente no comía postre por ahorrarse 50 Pfennigs para poder comprar su Mercedes-Benz del año. Así, pero meticuloso, 50 centavos se ahorraba, con toda razón. Y ahorraban, y ahorraban, y ahorraban, y ahorraban, para después jubilarse y viajar por todo el mundo. Yo joven decía, ¿qué chiste tiene que tengas toda la plata y no tengas la fortaleza para disfrutarla? Y que te la gastes en medicinas en todos tus viajes. Y decía, ¿por qué no podemos disfrutar este momento y que disfrute ese su postre de 50 centavos? Tal vez mañana no lo disfrute más. Y son los conceptos que tenemos de la vida, que es importante, ¿no? Obviamente, distintas son las circunstancias de cada uno, no podemos generalizar. Voy a saltar a la parte tal vez más conocida, que dice en la página 1505, dice, la historia, a mitad, un poquito más arriba, la historia ha sido fiel al narrar este hecho final de la vida santamente heroica de Johanan el Bautista. Ocurrió lo que la malvada Herodías había planeado. Había una fiesta, era el cumpleaños del tetrarca, y era un motivo para que Herodías cumpla sus planes. Entonces se lleva a una mujer guapísima a donde estaba Juan para tentarlo. Y como Juan no era tentado, dice, le abofeteó, le dio puntapiés y con un agudo alfiler que sostenía su peinado le pinchó rabiosamente la espalda para obligarle a volverse a mirarlas. Johanan era una estatua de piedra apretada de cara a la muralla, no daba la menor señal de sentirse molestado por las iracundas manifestaciones de aquella mujer. Imaginen cómo era la situación de Juan el Bautista, encarcelado, golpeado, solo pendiéndose, agarrándose, aferrándose de su fe y de su camino. Al no lograr esto, ocurrió lo que la malvada Herodías había pensado. El tetrarca, ebrio ya, se volvió loco por la serpiente de oro, esta muchacha, y cuando terminó la lúbrica danza, sentó a la jovencita en sus rodillas y le dijo, pídeme lo que quieras, divina Salomé, que aunque sea la mitad de mi tetrarcado te lo daré. Lo juro por todos los dioses de Roma, por el mismo César y por el Jehová del pueblo de Israel. Lo que hace el trago. El aplauso de los cortesanos se sintió como un terremoto. La niña fue a su madre y ésta solo le dijo, pídele la cabeza de Johanan el profeta colocada sobre una fuente de oro. Unos momentos después entraba por la puerta del gran salón el mayordomo del castillo, llevando la hermosa cabeza del profeta que aún destilaba sangre. La jovencita no pudo recibirla porque cayó desmayada de horror y de espanto. De ahí continúa Herodías y realmente te das cuenta el ser que es Herodías. Pero esta jovencita
que solo siguió las instrucciones de su madre, por más naif que digamos que sea, por más inocente, por más jovencita, estaba cometiendo uno de los errores más grasos de su alma. Y en este camino de la espiritualidad no hay edad para decir, es chiquitín, no sabe. Su alma sí. Por eso es importante guiar a los niños desde las primeras edades, porque son almas encarnadas y la materia puede perjudicar grandemente en su crecimiento. Y Salomé fue para ella también el acabose, el haber obedecido a su madre. Voy a saltarme un poco lo de Herodías, dice, los cortesanos, aterrados por la maldad de aquella mujer, no osaban hablar palabra. Antipas, Herodes Antipas, beodo por completo, aparecía tirado entre la púrpura y oro de su diván y llamaba a gritos a Salomé. ¿Alguien se ha imaginado un Herodes beodo? Siempre lo vemos todo igual, todo majestuoso en las películas. Y más de uno de estos grandes, como dice la autora, un eterno borracho. Así dice la autora. Los que dirigían los pueblos, más de uno era así. Y más de uno hacía negocios con la iglesia, hacía muchas de esas cosas. Y la ignorancia del ser humano aceptaba todo. Era lo peor de todo. Paso para terminar este capítulo a la página 1506, cuando dice, poquito arriba, poquito más abajo de la parte superior. Una esclava idumea recogió la cabeza y el resto del cuerpo del profeta cuando fue arrojado al muladar. Johanan había salvado de morir crucificado a su padre esclavo como ella, y que por malos tratamientos se rebeló contra el látigo del amo, al cual tiró a tierra con graves contusiones. El profeta lo tenía recluido en sus grutas del Mar Muerto, a donde ella esperaba huir también algún día. Vio entonces llegada la oportunidad y muy entrada la noche, cuando todos dormían la embriaguez del festín, cargó los restos sangrientos del apóstol sobre un asno y se encaminó a las grutas junto a la desembocadura del Jordán. Envuelto el cadáver en el pobre lienzo de su manto, la esclava lo tendió en el fondo de la primera gruta encontrada en su camino. Un poquito más abajo dice, vio en la puerta una enorme mata de cactus rojos, cuyas grandes flores parecían corazones sangrientos esculpidos en las rocas. Algunos espinos ostentaban sus florecillas como pelusilla de oro, y la joven esclava, lastimándose las manos morenas, recogió aquellas flores silvestres y coronó con ellas la mutilada cabeza de Johanan. No tengo nada más que ofrecerte, profeta de Dios, dijo entre sollozos la humilde mujer que había nacido esclava y tenía en su alma grandezas de arcángel. Más abajito. Cedeo, uno de los 12 íntimos de Yahshua, recibió aviso espiritual por la escritura de que una esclava del castillo había recogido el cadáver del mártir y le había sepultado en una gruta del Mar Muerto. Los desolados discípulos de Johanan se pusieron en el viaje hacia aquel sitio y pasados varios días encontraron a la infeliz esclava tirada sobre la arena, desfallecida de hambre y de sed. Cuando la joven pudo hablar, les hizo el relato de lo ocurrido y les guió a la sepultura del profeta. En una gran caravana, a un estadio de allí, se encontraba el refugio de los condenados a muerte que el apóstol había escondido. Y los discípulos, con los 22 penitentes, construyeron allí mismo, entre las áridas montañas del desierto de Judea, un pequeño santuario de rocas y continuaron la vida austera que les había iniciado el Maestro. ¿Alguna vez nos hemos preguntado dónde fue sepultado Juan el Bautista? Ahí termina el capítulo, esa escena. Herodías murió 14 meses después, devorada por un cáncer en el pecho que le subía hasta la garganta y la lengua, que se le cayó en pedazos. Salto un poco más y dice, 2 de los discípulos de Johanan volvieron a Betania cuando ya el maestro se disponía a regresar a Galilea con todos sus compañeros de viaje.
La consternación de Yashua fue visible para todos cuando tuvo el relato de la muerte de Johanan. Ha muerto decapitado en el fondo de un calabozo, pensó, mientras que yo moriré a la vista de todos colgado en un patíbulo de infamia. Y volvió a repetir su frase. La muerte por un ideal de redención humana es la suprema consagración del amor. Próximo capítulo es Año 33. Charla que abordaremos la próxima oportunidad que nos encontremos acá. Es un capítulo fuerte de la muerte del Bautista y no con menos enseñanzas para nuestra vida. A veces cuando nosotros hablamos de los apóstoles, de Juan el Bautista y de toda esa historia, pensamos que están muy lejos porque solo los vemos en estampitas, pero vemos que su vida en el plano físico es un ejemplo para que nosotros podamos hacerla día a día hoy. Y desde ese punto de vista, solo queda recordarnos las palabras del maestro cuando mencionaba cuando nos menciona de nuestras obras y dice, de la forma en que respondáis todos al mensaje del Padre que llevaréis a las almas, dependerá desde luego la grandeza y la gloria de vuestro cielo futuro. Que sea una frase para que la meditemos, que la chequemos antes de dormir y nos ayude un poco a comprendernos también a nosotros mismos y cuál es el sentido de nuestra vida en este plano físico. Eso es, que sea hasta la próxima charla. Gracias.